tenemos que empezar cuando abordamos un nuevo estudio, hermanos, es estudiar su contexto, el contexto literario. A veces, hermanos, personas abordan el estudio bíblico de una manera muy ligera, por decirlo así, y no de pronto caemos en cuenta que la carta o la Biblia no se escribió para nosotros. La Biblia o el Nuevo Testamento particularmente fue dirigida a unas iglesias y a unas personas que vivieron hace 2000 años, que tenían unas situaciones particulares y que tuvieron en su caminar en esta tierra, hermanos, que recibir una revelación de parte de Dios. Unas preguntas muy sencillas, hermanos, que son: ¿cuándo se escribió esa carta? ¿A quién se escribió? Y la otra es el por qué se escribió. Esas son preguntas que nos debemos hacer siempre que vayamos, hermanos, a abordar un nuevo estudio de algún libro o de la Biblia en general. Sí, usted puede entender cosas, hermanos, sin saber esto que estamos hablando, pero va a tener mucho más edificación y va a crecer mucho más teniendo en cuenta eso. Y si pregunto en este momento, ¿qué saben ustedes de la segunda carta de Pedro? De pronto me van a dar información de lo que dice esa carta, pero muchas veces no vamos a tener claro cuál era el propósito de Pedro al escribir esa carta. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Lo primero que quiero hablar, hermanos, es el asunto de su autenticidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos, esta carta ha sido de las más controvertidas en el Nuevo Testamento. Estudiando un poquito más estos comentaristas, incluso los de la Iglesia de Cristo como Wayne Partain o Bill Rills, ellos hablan de cómo esta carta, hermanos, fue de las más difíciles que tuviera aceptación en la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque siempre estuvo en duda su autoría, o sea, si realmente el apóstol Pedro fue el que escribió esa carta, ¿sí? Ahora, quiero por eso sentar este precedente para que quede claro. Estoy, hermanos, seguro hoy de que esta carta, hermanos, hace parte del canon bíblico y que, hermanos, el apóstol Pablo fue el que la escribió. A pesar de que al principio, hermanos, la gente dudaba de la autoría o la autenticidad de esta carta, con el tiempo todas esas dudas se fueron disipando y hoy en día, hermanos, hay gran aceptación de esta carta y por eso la tenemos hoy nosotros en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, hermanos, o algunos alegan que el estilo literario y el vocabulario griego que se usa en esta carta, o sea, en segunda de Pedro, son menos refinados o son diferentes a la primera carta. Por lo tanto, hermanos, pareciera que la escribieron dos personas diferentes. Esta disparidad de estilo se puede explicar fácilmente. Ustedes recuerdan, hermanos, que era común en ese entonces que los apóstoles no escribieran las cartas ellos mismos, aunque ellos eran los hombres inspirados por el Espíritu Santo. No escribían muchas veces ellos mismos la carta, sino que usaban ¿qué? Un secretario o usaban otro hermano para que les escribiera la carta, ¿sí? En el caso de Primera de Pedro, ustedes saben, hermanos, que Pedro no la escribió directamente, sino que tuvo la ayuda de alguien. Ahora, ¿quién recuerda en el caso de Primera de Pedro, quién ayudó al apóstol a escribir ese libro? Ah, los corché. Vamos a leer Primera de Pedro capítulo 5 versículo 12. Dice, voy a leerlo yo: por medio de Silvano, nuestro hermano fiel, os he escrito que, brevemente. La carta, hermanos, la escribió Silvano, no la escribió el mismo Pedro. ¿Saben ustedes, hermanos, que no era algo inusual, como les acabé de decir? Por ejemplo, Pablo usó también a otras personas para que escribieran. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto con lo que estamos hablando? Que posiblemente, hermanos, posiblemente esta primera carta lleve el estilo
de escritura de Silvano, ¿de acuerdo? Y no de Pedro. Ahora, en la segunda carta de Pedro, hermanos, no aparece, ni se menciona que el apóstol haya tenido ese tipo de ayuda, que haya tenido un secretario. Por lo tanto, se puede inferir de que en ese caso Pedro sí escribió esa carta. Entonces, de ahí se puede como deducir de que puede haber dos estilos. La inspiración del Espíritu Santo, hermanos, que le daba a las personas, no era de como cuando una secretaria recibía la información del jefe. La secretaria simplemente se dedicaba a transcribir cada palabra de lo que la otra persona le estaba dictando. Y a veces pensamos que así era la inspiración del Espíritu Santo o la revelación del Espíritu Santo. No. La revelación del Espíritu Santo, hermanos, fue a través del concepto, ¿sí? Y los que recibieron esa información o los que recibieron esa inspiración, lo transmitieron o lo escribieron poniendo su estilo. No todos escribimos igual. Usted puede saber cuándo una persona escribió una carta, escribió un email. Usted viene a la persona, usted dice, no, esto no lo escribió Rafael. ¿Por qué? Porque Rafael no usa esas palabras o su estilo de escritura no es esta. Cuando el Señor le revelaba al apóstol Pedro su voluntad a través del Espíritu Santo, sin duda él lo que hacía, por ejemplo, en este caso con Silvano, era hablar de ese concepto que le dio el Espíritu Santo. Y lo que hacía Silvano era escribirlo, que es lo que conocemos nosotros como la primera carta de Pedro. También estoy seguro, hermanos, de que Silvano la escribió y en el momento se la presentó a Pedro para que Pedro la leyera y diera el aval de que sí era lo que se había revelado el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, ahí dan de pronto una explicación el por qué muchas veces la primera carta de Pedro no es tan parecida o no tiene el mismo vocabulario, el mismo estilo literario de la segunda carta, ¿sí? Nosotros como tenemos la traducción, sabemos que no tenemos los originales, pues de pronto no lee primera de Pedro y segunda de Pedro y no se da cuenta, o sea, pero para mí es lo mismo, no veo ninguna diferencia. Pero los que estudian el griego, hermanos, pues ellos sí se dan cuenta de que hay diferencias. Pero, como vamos a ver más adelante, hermanos, no es tampoco que sea tan diferente. Sencillamente puede ser también de que primera de Pedro y segunda de Pedro tocan temas muy diferentes. Entonces, de ahí se puede deducir que son diferentes en su manera de escritura, ¿no? Otro argumento es este. Segunda de Pedro se parece mucho a la carta de Judas. Esto podría indicar que es una copia más tardía del libro y que el nombre de Pedro simplemente ha sido añadido posteriormente. Prácticamente lo que están diciendo es que una viene siendo alguna copia de la otra. En este caso, al parecer, lo que se hizo fue que la segunda carta de Pedro fue una copia de Judas que ya existía y lo que hicieron fue meterle el nombre de Pedro. Ahora, sí es cierto, hermanos, sí es cierto, ¿en qué sentido? En que si usted lee Judas y lee la segunda carta de Pedro, hay algunos versículos que son muy parecidos, casi exactos. Por ejemplo, si usted lee segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, es muy parecido a Judas 6. Recordemos que Judas solamente tiene un capítulo, por eso solamente estoy nombrando los versículos. Judas 6. Si usted lee segunda de Pedro, hermanos, capítulo 2, versículo número 6, es muy parecido a Judas 7. Si usted lee segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 11, se va a dar cuenta que se parece al versículo número 9 de Judas. Y si usted lee segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 17, es muy parecido a Judas 12, ¿no? Pues obviamente, hermanos, al parecer, un autor puede haber estado familiarizado con la carta del otro, ¿sí? Pero
Por supuesto, hermanos, Dios a través de su Espíritu tenía la habilidad de inspirar y guiar a ambos autores a registrar verdades similares con el objeto de subrayar estas enseñanzas, ¿sí? Entonces, sí son muy parecidas, pero eso no implica que haya sido uno la copia de quién, del otro. Si ustedes ven, hermanos, muchas enseñanzas en el Nuevo Testamento, hablándolo particularmente, son muy repetitivas. A veces lo que enseñó Pablo lo vuelve a enseñar Pedro, o de pronto usted lo encuentra en Lucas, o de pronto usted lo encuentra en Juan, ¿no? Entonces, no quiere decir, hermanos, que el uno se copió del otro, simplemente que el Espíritu Santo decidió revelar la misma verdad o el mismo principio a varias personas, o en este caso a los dos apóstoles, tanto a Judas como también, hermanos, a Pedro, ¿sí? Lo que dice, hermanos, Diccionario de la Biblia Davis. No hay muchos los rastros del uso de esta epístola en los primeros años de la Iglesia, pero al principio del tercer siglo, Orígenes se refiere a ella a una manera concluyente, demostrando así que fue usada en la Iglesia de su tiempo. Y aunque había algunas dudas acerca del autor, estas desaparecieron ante el peso de la evidencia histórica. Como dice este comentarista, hermanos, eso a través del tiempo se fue diluyendo y las personas se fueron convenciendo de que su autor, hermanos, sí es el apóstol Pedro, ¿no? Sí es el apóstol Pedro. Pero hay otra evidencia, hermanos, que es la evidencia interna, ¿sí? O sea, la evidencia de la carta misma. Y ahí podemos ver, hermanos, que el escritor sí fue el apóstol Pedro. O vamos a hablar primero de su autor, ¿sí? Bueno, lo primero, hermanos, es que él se proclama ser el autor, y eso se expresa en el versículo número 1 del capítulo número 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Primero, la misma carta muestra que el autor es ¿quién? Pedro. ¿Y cuál Pedro? Pedro, el siervo y el apóstol ¿de quién? De Jesucristo, ¿sí? También, hermanos, se puede ver que al parecer Pedro le había escrito a ellos una carta antes. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Sí? ¿Cómo es esta carta? No es la primera que recibían los destinatarios, sino que al parecer ya habían recibido una primera carta. Ya vamos a hablar más adelante si se está hablando de la primera carta o posiblemente esté hablando de otra carta que no tenemos nosotros aquí en el Nuevo Testamento. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Si ustedes ven, hermanos, esta referencia es Juan capítulo 21 del 18 al 19, cuando el Señor allá le dijo a Pedro cómo iba a morir o de la manera que él iba a morir. También, hermanos, habla de que él fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Miren aquí, hermanos, que en la misma epístola Pedro está diciendo o está aquí señalando de que él fue testigo ocular de esa transfiguración. La misma carta muestra de que sí, el apóstol Pedro fue el que escribió esta carta. Hay algo también que me pareció interesante, hermanos, es que hay palabras o ciertas palabras y frases que se repiten en las dos cartas, tanto en la primera como en la segunda de Pedro, ¿sí? Vamos a ver unos ejemplos. Conducta, ¿no? Aparece, o manera de vivir, aparece en las dos. Ahí están los versículos, ¿sí? También aparece, hermanos, las mismas referencias proféticas y
la palabra santo es usada, hermanos, 8 veces en la primera carta y 6 veces en la segunda de Pedro. Sabemos que Pedro, ¿qué profesión tenía? Aparte de ser apóstol, era pescador. Y lo que podemos ver en la segunda carta, hermanos, es que Pedro usó expresiones que tenían que ver con la pesca, ¿sí? Vamos a leerlo, hermanos, en segunda de Pedro 2:14 y en segunda de Pedro 2:18, hermano. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Esa palabra seducen, hermanos. La palabra originalmente significa atrapar con cebo. ¿Por qué? Porque esos hombres malvados atraen y tientan a personas inocentes poniendo carnadas en sus enseñanzas, con sus enseñanzas engañosas para finalmente, ¿qué? Desviarlos. Ahí hay algo de Pedro, o sea, de la esencia de él. Él fue pescador toda la vida, hermanos, entonces el Espíritu Santo, él usó esta analogía para referirse, hermanos, de cómo los falsos maestros, porque eso es la esencia de la carta, estos falsos maestros llegan y engañan a la gente, ponen un cebo, casi como lo van a pescar para que la gente caiga en esas falsas doctrinas. Y lo último, hermanos, que podemos notar de su autenticidad es que no hay nada de herejía en este libro, en esta segunda carta, ni ninguna enseñanza que contradiga las verdades de los demás libros del Nuevo Testamento. Usted lee segunda de Pedro, hermanos, se va a dar cuenta que ninguna de las doctrinas o de los aspectos que toca de la salvación contradice lo que los otros autores dijeron. Y es algo, hermanos, que la Biblia tiene, y usted tiene que estar orgulloso de que el Espíritu Santo nos haya dado esa palabra. A pesar de que lo escribieron hombres tan diferentes, hombres con tantos años de diferencia, hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis, usted no encuentra una contradicción. Como hoy en día usted escucha mensajes en YouTube o en Instagram, y a veces usted lo que lee una parte resulta que el otro que lo está leyendo lo contradice y usted dice, bueno, pero si este me está diciendo ese y este está diciendo otra cosa, ¿a quién le creo? No, la Biblia, hermanos, es perfecta. O sea, a pesar de que hayan libros de que tengan tantos años, siglos de diferencia, no se contradice. Y eso es lo que pasa con esta carta. Usted puede leer, hermanos, con toda confianza y se puede dar cuenta de que no hay ninguna herejía y ni tampoco, hermanos, ninguna enseñanza que contradiga la verdad de los otros libros. ¿De acuerdo? A diferencia de primera de Pedro, hermanos, esta carta no menciona ningún destinatario específico, ¿sí? Excepto que dice que es para aquellos que son creyentes en el Señor Jesucristo, como dice acá, hermano. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, hermanos, hay simplemente que es a los creyentes, ¿sí? A muchos creyentes, pero no se sabe específicamente, o ahí no dice específicamente cuáles creyentes. Ahora, para algunos hermanos, hay una pequeña pista en el capítulo 3, versículo número 1, que lo leíamos ahora, les hablaba ahora, donde dice que, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para algunos hermanos, lo que Pedro está diciendo acá, o la carta que está señalando acá, es la primera carta que nosotros estudiamos de Pedro, ¿sí? Si es esto verdad, hermanos, si esta carta que está diciendo aquí Pedro en el capítulo 3, versículo número 1,
es la primera carta, entonces se podría decir que son las iglesias que estaban dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lo que se conoce hoy, hermanos, como la zona norte de lo que es la Turquía moderna. No se puede determinar con certeza de que así sea. Traigo el dato como para que ustedes, hermanos, lo conozcan. Sabemos que en la Biblia, hermanos, especialmente en el Nuevo Testamento, encontramos o se mencionan mejor muchas cartas que no encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Colosenses 4:16 se habla de una famosa carta que se escribió a la Odisea. No sabemos de esa carta. Y en 1 Corintios 5:9, hermanos, habla de una carta que se le había escrito a los corintios. Tampoco la tenemos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Nuevo Testamento está incompleto? No. Simplemente, hermanos, que el Espíritu Santo no preservó estas cartas o el Señor tuvo a bien no dejarlas para nosotros hoy en día. Sabemos nosotros, hermanos, que muchas cartas repiten, como decía hace un momento, repiten las mismas doctrinas. Al parecer, pues, eran cartas que posiblemente tenían la misma información de las que nosotros conocemos. Pero no quiere decir, hermanos, y esto también quiero ser claro, de que el Nuevo Testamento quede incompleto y que de pronto en esas cartas hayan cosas que nosotros hoy en día no conocemos. No. Como dije, si el Señor no la dejó, pues hay que confiar en Él y lo que tenemos, hermanos, es suficiente para nuestra salvación. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de su fecha, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo número 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sí. El apóstol Pedro, hermanos, escribe que el Señor le había declarado que pronto iba a ¿qué? A morir. ¿Cuándo murió el apóstol Pedro? Eso no está registrado en la Biblia. Pero se sabe, hermanos, que murió durante la época en que estaba reinando Nerón. Y eso tuvo que haber sido, hermanos, antes del año 68. Entonces, posiblemente para algunos, la carta fue escrita dentro del 66 al 67, hermanos, después de Cristo. ¿Sí? Voy terminando con esto, hermanos, con el propósito de la carta. Confrontar y oponerse a las creencias engañosas que fueron introducidas por falsos profetas que intentaban desalentar y atacar la fe de los miembros de la iglesia. ¿Sí? Esa es la esencia, hermanos, de la segunda carta. La primera, ¿cuál era? Animar a los hermanos para que siguieran adelante a pesar de la persecución que estaban sufriendo. Pero esta carta, el propósito no es esa persecución, sino es que tuvieran cuidado de esos falsos profetas que estaban empezando a introducir, hermanos, falsa enseñanza en la iglesia. O sea, eso no es nuevo, ¿sí? No es nuevo. Porque a veces se piensa que el problema de doctrinales, esos problemas doctrinales es de hoy. No, en la iglesia siempre han aparecido falsos maestros, falsas enseñanzas. Hoy en día, hermanos, es igual, ¿sí? Cuando usted escuche algo que nunca había escuchado y empiecen a practicar algo que generalmente la gente nunca practica, que usted no ha visto practicar en la iglesia hace muchos años, o no hace muchos años, nunca había visto que eso se practicara en la iglesia. Por ejemplo, la Navidad, ¿sí? Hoy hay iglesias de Cristo que están en pro de celebrar la Navidad. Y hay hermanos que están en pro o están a favor de hacer el árbol, de dar regalos, de desearse feliz Navidad, que porque eso ya no es, eso es cuestión de opinión, que eso es cuestión doctrinal. ¿Eso cuándo lo escuchó usted? Hace poco. Usted no lo había escuchado. Yo hace muchos años siempre había escuchado que la Navidad era una fiesta católica
y como fiesta católica nosotros no teníamos que practicarla porque no está en la Biblia. Pero hoy hay muchos hermanos en la iglesia de Cristo que están promoviendo ese tipo de enseñanza. Entonces, hermanos, no es nuevo. Y es lo que la segunda carta de Pedro está mostrando. Usted tiene que estar pilas. Vamos a leer, hermanos, lo que este comentarista Barclay quiere hablar al respecto. La segunda epístola de Pedro fue escrita para combatir las creencias y actividades de ciertos individuos que eran una amenaza para la iglesia. Es claro que Pedro está describiendo antinomianos, aquellos que se oponían a la ley, hombres que usaban la gracia de Dios como una justificación para pecar. Esa es la esencia, hermanos. O sea, ya Pedro sabía que iba a morir, Pedro sabía y es muy parecido, hermanos, a la segunda carta de Timoteo. Ya él sabía que se tenía que partir, que tenía que morir. La iglesia iba a quedar, hermanos, en pro de los predicadores o de los maestros que le seguían. Y su preocupación y las del Nuevo, y todos los escritores hermanos del Nuevo Testamento fue esa, que después de su partida no llegara lo que se conocía como la apostasía. Obviamente llegó. Pero, hermanos, leyendo esta carta, usted se va a dar cuenta de que siempre la Biblia o el Espíritu Santo nos ha pedido estar alertas de esas falsas doctrinas. Porque a veces pensamos que las falsas doctrinas vienen de afuera. No, a veces la falsa doctrina viene de aquí, de la iglesia. De hermanos que pudieron haber estado enseñando la verdad, pero de un momento a otro cambiaron y empezaron a enseñar cosas distintas, ¿sí? Por eso, hermanos, Pablo exhorta al pueblo al pueblo de Dios a aceptar firmemente esta sana doctrina. Vea lo que sigue diciendo este comentarista. Es un libro de suma importancia porque fue escrito para refutar a hombres que estaban debilitando la ética y doctrinas cristianas y que tenían que ser detenidos antes de que la fe cristiana se derrumbara por la perversión de la verdad. Siempre ha sido la lucha, hermanos, siempre ha sido la lucha. La iglesia del Señor siempre ha sido blanco de las falsas doctrinas. Siempre ha sido blanco, hermanos, de Satanás porque la quiere destruir. A veces la gente está contenta hoy porque dice, ay, es que hoy todas partes se está predicando el evangelio. Pero ¿qué evangelio se está predicando? ¿Qué doctrina se está enseñando? Entonces la gente a veces, ay, no, pero es que se está reuniendo. Y entre comillas, escucho mucho decir, no, es que se está reuniendo en una iglesia de sana doctrina. ¿Una iglesia de sana doctrina? Donde practican el diezmo, donde practican la adoración con música instrumental, donde practican, hermanos, las segundas nupcias. ¿Eso es sana doctrina? Eso no es sana doctrina. O sea, cuando la iglesia, hermanos, empieza a estar en pro de cambiar todos estos aspectos doctrinales que han sido establecidos desde el principio, ahí es donde tenemos que estar alertas, ¿no? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como lo habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, en el capítulo 2, Pedro lanza un ataque poderoso a estos falsos maestros, a quienes describe como atrevidos, contumaces, animales irracionales, hijos de maldición. Dice, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Versículos 10, 12, 14 y 17 de segunda de Pedro, ¿sí? Por eso lo que hace aquí Pedro, hermanos, es dar una extensa descripción como un recordatorio muy serio para aquellos que se ven tentados a introducir enseñanzas falsas dentro de la iglesia. A aquellos que enseñan la palabra de Dios deben mantenerse fieles doctrinalmente en los fundamentos de la Biblia. Vea lo que dice, hermanos, Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, de lo que enseñamos, porque si yo enseño mal, me puedo llevar no solamente mi alma, sino el alma de muchas personas que me crean. Como texto clave, hermanos, es este, para que lo tengamos en cuenta. El versículo
17 y 18 del capítulo 3. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Por qué es clave este versículo? Porque muestra las dos cualidades doctrinas. La primera es, necesitamos tener ¿qué? Cuidado. Y segundo, la necesidad de crecer ¿en qué? En conocimiento. Entonces, hermanos, esa es la clave. Lo que vamos a estudiar está basada en esa exhortación. Guardarse, pero no guardarse simplemente en que usted diga, no, yo no voy a escuchar, yo solamente oigo o estudio o leo libros de la Iglesia de Cristo. Eso no, a usted no le garantiza eso. Yo he escuchado estudios de Iglesia de Cristo que son una herejía. No se relaje que porque es de la Iglesia de Cristo, entonces me como todo lo que venga. No. Lo que tiene que hacer usted es la segunda parte. ¿Crecer en qué? En conocimiento. ¿Por qué? Porque la manera en que usted se guarda de la falsa doctrina es a través de ese ¿qué? Conocimiento. Para que pueda identificar y evitar a los falsos ¿qué? Maestros. Y hermanos, el bosquejo de la epístola que vamos a estudiar es este. Una salutación, o sea, un saludo, una exhortación a vivir santamente o en santidad, una advertencia contra los falsos maestros, la segunda venida de Cristo y por último, la bendición. Pero eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta carta de ese estudio en la segunda carta de Pedro, que la he titulado Permaneciendo en la fe.